días, doctor. Daremos inicio a la presentación que nos dará la información sobre un expediente clínico. La norma técnica del expediente clínico está dividido en 9 capítulos, en los que cada capítulo contendrá un número reducido de artículos, que en total son 42 artículos. Iniciaremos con el capítulo 1, que es la disposición general o disposiciones generales, que está compuesto por 7 artículos. Fundamento. Un expediente clínico es un conjunto de documentos o información de registro de un paciente ante la atención para él. El objetivo general trata sobre establecer la norma y metodología de funcionalidades científicas, tecnológicas, tanto administrativos y jurídicos, tanto éticos. Los objetivos específicos, como ser realizar obligatoriamente un expediente clínico, hacer el manejo esencial del expediente clínico, conversar con el paciente y explicarle sobre este documento, promover calidad de la SNS a través de un buen manejo. Hábito de aplicación debe realizarse ante el cumplimiento de la SNS. Ya dicho anteriormente, Sistema Nacional de Salud. Definiciones. Debe ser presentada y aplicada estableciendo las definiciones más importantes, como el expediente clínico, donde un médico que trate al paciente, una junta médica, consentimiento informado, referencias, contrarreferencias, transferencia, interconsulta, calidad, acto médico, atención en salud, servicio de salud, personal autorizado, prescripción y proscripción. Las condiciones básicas de un expediente clínico. Para que este expediente sea de uso confiable, debe cumplir las siguientes normas. La veracidad, que el documento sea claro y verdadero, de un carácter científico. Integridad, debe ser corroborante hacia la norma jurídica. Consecuencialidad, disponibilidad, exclusividad y una codificación para poder ubicar al paciente. Finalidades. La finalidad de estas definiciones y condiciones basadas en la virtud de uso de aplicaciones, la asistencia, la docencia también, planificación de recursos del paciente, información de la patología, control de la calidad y la comunicación que se realizará de médico-paciente. Y es así como entramos al capítulo 2, los tipos de expediente clínico, que abordan 3 artículos muy importantes. El expediente clínico de hospitalización será la documentación del paciente, que será lo siguiente: un historial clínico, el formulario de consentimiento, nota de evaluación, exámenes relacionados en laboratorios de acuerdo a la patología, elementos de anestesia, uno de los más importantes claramente, elementos también de enfermería, y epícrisis, que contendrá el diagnóstico principal de este paciente. Los documentos administrativos. Expediente clínico de consulta externa. Se incluye la documentación dada anteriormente, ya que en caso de que se realice en otros establecimientos se requiere notas de referencia y contrarreferencia. Lo más destacado de otros establecimientos sería un resumen de atención y nota de referencia y contrarreferencia también, dicha anteriormente. El expediente clínico de emergencias también. Se extraerá toda la información requerida del paciente con relación a la hospitalización. También se requiere un documento de referencias de algún paciente o persona a cargo, y en caso de fallecimiento, un certificado de defunción. Los documentos son la misma mencionada anteriormente, más las siguientes, los cuales son una nota de evaluación de la patología,
También una hoja de control de administración de líquidos y eliminación de líquidos o de sustancias. Y las notas también son muy importantes, las cuales tendrían siendo la nota de ingreso, egreso, alta, referencia y emergencia. Capítulo 3. Contenido del expediente clínico. Asistencia. Los documentos referidos al proceso de salud y enfermería del paciente. Tanto la parte administrativa, proporción de datos generales de los pacientes para poder identificarlos fácilmente. Un contenido en específico. Existen contenidos muy específicos importantes que tomaremos en cuenta, como la paleta de internación, que consiste en datos generales con el código S que se asigna con un sello y una firma profesional. También está la gráfica de registro de los signos vitales, un cuadro en la cual se toma nota de datos adicionales de los signos vitales. También está la historia clínica, describe toda la condición del estado de salud y también del paciente, como las enfermedades que se investigan mediante la amnesia, con el diagnóstico prepuesto. Consentimiento de información, ya mencionado anteriormente, la posedad y libertad de un paciente de aceptar o rechazar su diagnóstico. Informes de exámenes complementarios. Informes de los exámenes. Estos exámenes deben ser realizados en laboratorios específicos o especializados ante la patología que sufre el paciente. Nota de evolución nos ayuda a saber o tener información sobre la evolución de la patología de este paciente. Se debe registrar en espacios médicos como el cambio y comportamiento de la enfermedad del paciente. Interconsulta, nota de evolución específica para realizar interconsultas. Documentos quirúrgicos realizarán una de las intervenciones, las realizaciones que se toman en cuenta sobre una intervención quirúrgica practicada hacia el paciente. Capítulo 4. Indicación sobre el manejo asistencial de la del S, compuesto por 9 artículos. Ordenamiento y paginación, encargada de la organización de documentos, que se divide por secciones. La primera sección, papeleta de internación, registro de los signos vitales. Segunda sección, informes de los exámenes médicos. Tercera sección, nota de evolución y junta médica. Cuarta sección, procedimientos quirúrgicos realizados hacia el paciente. Quinta sección, indicación y tratamientos médicos. Sexta sección, notas de reportes. Claridad y pulcritud. En la S debe tomarse la notificación dada, ya que la letra debe ser legible y puede ser entendida por diferentes doctores. Precisión de la descripción. La descripción debe realizarse de una forma precisa y concisa. El apoyo gráfico, tanto como radiografías o rayos X que se realicen, deben ser acompañados con un documento escrito que pueda definir este tipo de gráficos. Identificación. La S debe precautelar la firma y nombre del laboratorio donde se realizó. Registros. Los formularios deben ser imprecisos, ya que las casillas donde permitan identificar la cama de los pacientes. Prescripciones. Indica cada doble o debe ser específica en el uso de medicamentos hacia el paciente. Debe hacerlo el personal de turno. Asignación de responsables y confidencialidad. Se debe dar un asignado o un responsable, tanto que sea personal médico, para que pueda tener una confidencialidad con el paciente. Capítulo 5. Requerimiento y acceso del expediente clínico, con 2 artículos. Paciente es libre de entrar a su expediente clínico. También el requerimiento del expediente clínico debe tener una legalización de auditoría como causas legales, auditoría externa y retinaje. Capítulo 6. Emisión de certificados emitidos de la S.
certificados de emisión se solicitará hacia el director también una certificación de observación, el uso de terminología, realizar una copia del certificado de la IC. Se queda en el archivo de constancia también de la información clasificación solicitada por el paciente. La solicitud deberá ser escrita y la delegación confirme la solicitud, una delegación que confirme la solicitud, perdón. Cualquier solicitud debe tener información facultativa, información de solicitudes por terceros. En este caso tendremos que este tipo de casos se realizan cuando el paciente es menor de edad o está en un estado crítico, en los cuales podrían hacerlo los familiares. Título 7. Archivo del manejo de la ESEM. Cierre y entrega oportuna. La solicitud será dada 48 horas de anticipación. El tiempo de permanencia, una hospitalización 48 horas, consulta externa 24 horas, otra eventualidad 72 horas. Archivo de la ESEM asignada por primera vez hacia el paciente. Conservación de la ESEM deberá conservarse el primer formato del expediente clínico del paciente, o se puede utilizar el mismo expediente clínico. Los archivos especiales: tribunales de justicia, auditoría médica y externa, porcentaje de vendaje y procesos administrativos. Expediente clínico retina pasa a plazo del artículo 29 de la ESEM. Artículos extraviados, también esos artículos deben ser elevados a un reclamo hacia el contenido de la ESEM. Control estadístico de la ESEM. Cada día los encargados deben poner o deben tomar nota sobre el reclamo de 24 horas hábiles o retinados. Capítulo 8. Autorizaciones específicas y liberación de responsabilidades, tanto como exoneración. Autorización para autopsia. En este caso de fallecimiento sin un diagnóstico se debe elevar una solicitud de autopsia. Salidas eventuales del paciente. El paciente internado, si un paciente internado debe querer salir sin una alta médica, debe tener firmado una nota de exoneración. Los retiros de menores para evitar problemas médicos sobre el registro de menores, el doctor a cargo debe dar una solicitud a la dirección superior. Exoneración de responsabilidades de aborto. El servicio solicitado del estado de aborto informa a un familiar cercano sobre la ejecución del examen o tratamiento de esta disciplina o práctica. Capítulo 9. Disposiciones finales. Vigencia. Una norma vigente dada por por el Ministerio de Salud y Deportes. Revisión y enmiendas. Este documento dinámico hace la validez inmediata de la práctica y posibilidades de enmiendas que se concierne a la necesidad de años. En observancia de la norma ESEM, ya que el Ministerio de Salud y Deportes ponga una vigencia correspondiente al respaldo jurídico y se complemente de posibilidades de sanciones tanto como faltas y delitos. Con eso concluiríamos la exposición. Gracias por su atención, doctor. Que tenga un buen día.